Saludos chicos, bienvenidos una vez más a la clase de razonamiento abstracto. En esta ocasión veremos el tema de análisis espacial. Vamos a hablar de una pequeña introducción. Cuando hablamos de análisis espacial, estamos haciendo referencia a la expresión gráfica tridimensional, que es una forma de comunicación que permite expresar de modo sencillo ideas que serían muy difíciles de explicar solo con palabras y también serían muy difíciles de expresar mediante un plano, para lo cual se puede expresar tres dimensiones en una sola figura. Como podemos observar aquí, vamos a tener ancho, largo y altura. Podemos expresar un cúmulo de ideas proyectando en el plano tres dimensiones: altura, largo y ancho. En este estudio vamos a tener en cuenta tres dimensiones, la cual sería la altura, nuestra segunda dimensión sería el ancho y nuestra tercera dimensión el largo, haciendo un estudio de tres dimensiones. A continuación vamos a hablar de los sólidos geométricos. Son figuras del espacio que tienen tres dimensiones, ya lo habíamos nombrado: largo, ancho y altura, que ocupa un lugar en el espacio y consecuentemente tiene un volumen. Estos sólidos pueden dividirse en dos grandes grupos, los cuales son los poliedros y los cuerpos redondos. Cuando hacemos referencia a los poliedros, son figuras del espacio cuya superficie son planas y congruentes. Cuando hablamos de superficies, estamos haciendo referencia a las caras. Sí, y como podemos observar, en un poliedro, las caras que nosotros vamos a encontrar siempre van a ser planas. Y cuando hacemos referencia a cuerpos redondos, son sólidos geométricos que tienen superficies curvas, es decir, ya no vamos a tener simplemente figuras planas, sino también vamos a tener curvas, como este caso que observamos acá. Cuando nosotros hablamos de un sólido, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a ver tres conceptos, y el primero de ellos hace referencia a las caras. Las caras diremos que son las superficies planas que conforman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí. Como podemos darnos cuenta, las caras están formadas por toda la figura o toda la superficie que forma una parte del sólido, y esta va a estar conectada o intersecada con otras caras mediante una línea que ya veremos a continuación cómo se llama. Pero estas caras van a estar intersecadas porque va a haber una línea de corte que van a tener todas estas caras, y son las superficies las cuales están formando el sólido. Nuestro segundo concepto va a ser las aristas, que son los segmentos formados por la intersección de dos caras. Si nosotros observamos en este punto de aquí, hay una línea, hay un segmento, el cual está cortando a dos caras. La primera cara, nuestra segunda cara, y a esta línea le llamaremos arista. Y por último, observaremos a los vértices, que son los puntos donde se interceptan tres o más aristas. Si nosotros podemos darnos cuenta, en este punto existe una arista, viene otra arista, y viene por el otro lado otra arista. Por lo tanto, tres aristas van a converger en un mismo punto, y a ese punto le vamos a llamar vértice. Para realizar nuestro análisis espacial, lo que tenemos que hacer es analizar los elementos del sólido mediante el reconocimiento de planos o caras, y a su vez de puntos, vértices y aristas que comparten ciertas caras, las cuales nos van a poder ayudar en un futuro. Si nosotros nos damos cuenta, es muy importante reconocer las tres caras principales que va a tener nuestra figura original, nuestra figura matriz, y a esas tres caras son las que nosotros tenemos que llevar a un análisis posterior.
por lo que esas caras van a aparecer siempre en mis opciones de respuesta. Si nosotros podemos observar, vamos a reconocer estas tres caras principales, las cuales son las de la figura matriz. Y a continuación veremos que existen otras tres caras que aparecen en las opciones de respuesta. Nosotros podemos observar aquí una cuarta cara, por ejemplo, está en esta opción de acá. Entonces, lo importante es saber reconocer las caras principales, porque siempre van a aparecer en nuestras opciones de respuesta. Si nosotros podemos ver en nuestra primera opción, aparece la cara número 2 y la cara número 3. En nuestra segunda opción aparece la cara número 3 y la cara número 1. Puede ser cualquiera de estas dos, la 1 o la 1. Podemos observar también que en nuestra figura número 3 aparece la cara número 2, la cara número 1 y aparece una cuarta cara. Tenemos en nuestra cuarta opción la cara número 3 y la cara número 2. A su vez también podemos asumir que esta podría ser la cara número 1. Es muy importante saber identificar las principales porque siempre van a aparecer en nuestra solución. Una vez que nosotros hayamos seleccionado todas nuestras caras principales en nuestra figura matriz, las demás figuras siempre van a cumplir con las siguientes condiciones. La primera condición muy importante, cualquier cara, ¿sí?, va a aparecer en nuestras opciones. Cualquier cara va a estar en nuestras opciones. Una de las tres caras, o dos de las tres caras, o posiblemente las tres caras, se van a repetir en cualquiera de nuestras opciones. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Si nosotros no nos basamos en ese principio, no podríamos analizar ninguna posible solución. Y segundo, muy importante, lo que tenemos que tener en cuenta son los giros al sólido. Eso es muy importante. Vamos nosotros a darnos cuenta que en nuestra figura matriz van a existir dos tipos de giros. El primer giro que vamos a nosotros hacer va a ser en este sentido, haciendo un eje principal, pasando por el centro de la figura, y puede ser de estos dos estilos, o en este sentido, primer sentido, o en el segundo sentido. El punto es que van a girar sobre este eje. Y nuestro segundo giro va a ser igual por un eje central, sino que ahora va a ser en la forma horizontal. Puede ser en un sentido, puede ser en este sentido. Va a ser vertical, y el otro giro que va a ser, vamos a hablar de horizontal. Para continuar con nuestro análisis espacial, vamos a hablar sobre las vistas de un sólido. Y diremos que las vistas de un objeto son las proyecciones ortogonales sobre los planos tridimensionales. Y para nuestro estudio vamos nosotros a hablar de que existen tres vistas para el sólido. En este caso sería superior, lateral y frontal. Nosotros podemos obtener un sólido como lo estamos viendo en este ejemplo, y cuando hablamos de vista frontal siempre vamos a ver el sólido desde un punto de vista y en esta dirección. Cuando hablamos de la vista superior, como su nombre lo indica, vamos a ver desde un punto hacia abajo. Y cuando hablemos de la vista lateral, vamos a hablar desde un punto y en esta dirección. Con esas tres vistas nosotros estaríamos cubriendo cuáles son las proyecciones que va a ejercer el sólido en cada uno de estos planos. Todo cuerpo poliédrico va a tener vértices, aristas y caras. Lo más importante de todas estas vistas es saber reconocer la proyección, y vamos a ver un ejemplo clarísimo. Si nosotros estamos analizando la vista frontal, nosotros tenemos que entender que nuestro sólido en esta dirección, lo que se va a observar principalmente va a ser estos vértices, los que estamos señalando a continuación.
a esos vértices tenemos que proyectarles. Y la proyección es la que me va a dar la vista. Una vez que nosotros hayamos proyectado todos los vértices que nosotros podamos observar, esos vértices se los debe de unir mediante aristas. Y estas aristas son las que me van a formar después el plano. Vamos a ver un ejemplo claro. Si nosotros proyectamos los vértices que estamos observando principalmente en la vista frontal, vamos a llamarla aquí a vista frontal, vamos a observar los siguientes puntos. Primer punto, después tenemos acá otro punto, después otro punto, después otro punto, acá tenemos otro punto y por último tenemos un punto en este de acá. Y tendríamos también un punto en este lugar de aquí. Una vez que nosotros hayamos establecido todos los vértices, lo que nos toca es unir, pero la unión tiene que ser de acuerdo a la figura que estamos observando. No puede ser arbitrariamente como queramos. Y si nosotros podemos darnos cuenta, en este caso armaríamos la figura. Van a existir vértices ocultos y esos vértices ocultos van a estar puestos por alguna arista o por algún otro vértice que sí se puede ver. No habría problema, porque si se trata de una arista, para poder reconocer una arista oculta, lo que vamos a hacer simplemente será línea entrecortada. Y cuando hablemos de un vértice, lo que tendremos que ver son los puntos ocultos. Para terminar, vamos a hablar sobre nuestra vista lateral, la cual ya está proyectada, pero tendríamos que analizar. Si nosotros observamos los vértices, estoy poniendo énfasis en los vértices, y acabamos de formar nuestra figura. Y por último, nuestra vista superior. Vamos a hablar que voy a formar todos los vértices y en este caso el vértice que se puede observar superiormente va a ser este punto. Ejemplos sobre análisis espacial. Vamos a determinar cómo sería la posible solución para encontrar cuál de las cuatro opciones es la figura idéntica a nuestro sólido superior. No nos olvidemos de reconocer las caras. Vamos a llamar a este cara 1, cara 2 y cara 3. Y vamos a determinar los vértices que nos llamen la atención. En este caso sería este. ¿Por qué? Porque está compartiendo dos caras y justamente en la cara 2 es la culminación de la diagonal y en la cara 1 es la culminación de una de las dos diagonales que están cruzando. Si analizáramos nuestra primera cara en nuestra figura número A, lo que nosotros tendríamos que observar es que la figura se dio una rotación en este sentido. Si es que fuese nuestra cara 1 la que rotó principalmente. Y si es así, la diagonal que está en la cara número 2 no existe, por lo tanto descartamos esta opción. Suponiendo que es nuestra diagonal, la cara principal, la que sí se va a quedar en nuestra opción de respuesta A, nosotros analizamos que al estar nuestra cara 2 en esta primera posición inicial, lo que podríamos determinar es lo siguiente: que tuvo un primer giro en este sentido, es decir, para que suba nuestra diagonal como la cara superior, tuvo que haber obtenido ese giro y tuvo que haber obtenido otro giro en su propio eje en este sentido. Por lo tanto, combinando esos dos giros, nosotros tenemos que analizar la siguiente opción. Si, dado el caso, nuestra cara 2 es la cara principal, la cual le vamos a analizar, nosotros teníamos que entender que en nuestra figura matriz, al darle un giro en este sentido, nuestra cara número 3 tendría que permanecer en el mismo lugar.
porque simplemente se hizo un giro en este eje. Ahora, si nosotros hicimos un giro sobre el eje vertical, automáticamente nuestra cara 3 debió adquirir la posición de este objeto que tenemos como nueva cara. Por lo tanto, al no obtener la cara número 3 en esa posición, descartamos nuestra opción número A. Si nosotros observamos a nuestra cara número 1 como la principal, la que sí se va a quedar, observamos que esa cara tuvo que haber hecho una simple rotación en este sentido, ya que la cara número 1 está en la misma posición de la figura matriz. La que sí ha cambiado de posición es precisamente la cara número 2. Y si nosotros podemos observar, la cara número 2 automáticamente adquirió la posición de la cara número 3. Por lo tanto, podemos decir que la cara número 2 tomó la posición de la cara número 3 y la cara número 3 automáticamente va a desaparecer. Así mismo asumimos que la cara número 3 desapareció y en la posición donde estaba la cara número 2 adquirió una nueva cara que no es la cara número 3. Por lo tanto, podemos decir que nuestra figura concuerda con todos nuestros análisis, es decir, la cara número 1 concuerda, la cara número 2 concuerda, y es más, el vértice que nos llamó la atención también concuerda. Por lo tanto, nuestra opción número B es la respuesta correcta. Siguiente ejemplo, nos pide, indique qué opción corresponde a una vista del objeto. Ahora vamos a analizar las vistas de un cuerpo poliédrico. Si nosotros observamos la opción número D, en este caso, los vértices corresponderían a dos tipos de vistas. Vamos a llamarle vista superior a este lado, como hemos visto en la teoría, vista lateral y vista frontal. Si nosotros determinamos en la vista posiblemente superior o lateral, ya que en esta opción D no existe ninguna diagonal la cual se estaría viendo en la vista frontal, podríamos asumir que es la vista superior y la vista lateral. Si nosotros observamos la vista superior, tendríamos esta parte, que podríamos asumir que es esta de aquí, tendríamos esta parte de aquí, que también podríamos asumir que es esta de aquí. Ahora, si nosotros observamos desde la vista superior, los vértices principales que se observan son estos puntos. Y podrían ser dos puntos de acá. Pero en ningún momento se está observando estas líneas de aquí. Por lo tanto, descartamos nuestra opción D como respuesta. Analizando la opción C, podemos determinar que posiblemente sea una vista frontal, ya que existe una diagonal en este punto y en este punto de nuestra vista también existe una diagonal. Si nosotros analizamos a la vista frontal, tendríamos toda esta figura de aquí, la cual aparentemente es esta misma figura de aquí. Pero no nos olvidemos que desde la vista frontal, desde este punto, se observa este vértice de aquí también. Por lo tanto, tendría que estar en alguna posición de este lugar, lo cual no se encuentra en nuestra opción C. Automáticamente descartamos la opción. Analizando nuestra opción B, podríamos asumir que es una vista superior o una vista lateral. Recordemos que en la vista lateral no se observaba ninguna diagonal. Por lo tanto, si nosotros podemos darnos cuenta, tampoco se observa ninguna diagonal. Ahora, asumiendo de que esta sería esta parte lateralmente, esta parte de aquí sería esta opción de aquí, esta parte de aquí tendría que ser toda una parte de aquí, nosotros podemos observar que hay una línea que nos sale en nuestra opción de respuesta, la cual no se observa directamente en la vista lateral. Se podría confundir que sería esta parte de aquí, pero esto se ve desde arriba, más no desde la parte lateral. Por lo tanto, descartamos nuestra opción de respuesta. Siguiendo con nuestro análisis, vamos a determinar nuestra opción A.
También podríamos asumir que se trata de una vista superior o de una vista lateral. Si nosotros observáramos desde la vista lateral, podríamos decir que si se observa esto, podríamos decir que se observa esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí, lo cual corresponde a nuestro análisis, pero las dimensiones de esa parte no concuerdan, porque si nosotros observamos, tendría que ser de igual magnitud las dos porque se parecen en nuestra vista lateral. Por lo tanto, descartamos nuestra vista lateral como posible respuesta, lo cual nos queda una vista superior. Veamos si es que eso cumple con una vista superior. Si en la vista superior nosotros observamos otra vez esta figura con este círculo, nosotros podemos también asumir que es esa misma. En este caso vamos a asumir esta parte de aquí, desde arriba, lo cual está a su vez aquí mismo. Y en este caso nosotros vamos a ver esta parte de aquí, que sería esta de aquí. Por lo tanto, al cumplir con sus dimensiones, que en este caso, aparentemente, si nosotros nos damos cuenta, esta arista es mucho más pequeña que esta arista de aquí más grande, la cual vendría a ser esta arista de aquí y esta arista más grande de acá. Por lo tanto, estamos cumpliendo con todos los parámetros que nos pide una vista. Entonces diremos que la opción número A es la correcta.